Hola, hoy vamos a empezar con la siguiente unidad. Hoy nos toca empezar a hablar de psicosis. Acá, como siempre, en el improvisado pizarrón, psicosis o las psicosis, vamos a hablar en plural, porque vamos a describir algunas. Hoy solamente vamos a presentar esta estructura. ¿Qué son las psicosis? ¿Cómo podemos generalmente denominarlas en forma popular? Bueno, podríamos hacerlo en relación a la locura, algo en relación a lo que todos conocemos con la denominación de locura. Los locos son los psicóticos. Y es peyorativo, no hay duda de eso, ¿no? Pero para fácilmente poder hacer una primera discriminación al menos, está en relación a lo que es la locura. Y esto de lo que es la locura o la enfermedad mental, literalmente del griego quiere decir algo así, psicosis, mente, es psicosis tendría que ver con esto más o menos, ¿no? Con cierta enfermedad mental, no fue algo que desde los primeros momentos de la historia tuvo esta denominación. Se dice que un médico francés, Pinel, llamado Pinel, recién en 1800, que se hizo cargo de un hospicio, fue el que liberó a los locos de las cadenas. 1800 estamos hablando. Lo cual implicaba que hasta ese entonces literalmente se los encadenaba, ¿no? Cuando había alguien con cierta disrupción en la vida normal, podemos decir así, ¿no? Se los encadenaba. Lo cual no fue necesariamente eso lo más impresionante, la liberación de las cadenas, porque en realidad lo que hacía la cadena, bestialmente, ¿no? Era contener a alguien que estaba mal, muy mal y podía ser de alguna manera peligroso. Más adelante, más humanamente, vinieron otras formas de contenerlo, como los chalecos de fuerza, bastante conocidos como formas de contención, que en casos se siguen usando, y un poco más adelante, que vamos a ver también, los chalecos químicos, que cumplen la misma función, pero en relación a ciertas drogas que afectan la posibilidad de moverse o de atacar o de lastimarse, ¿no? Nada más que eso. Pero lo innovador de Pinel no fue nada más que haberlo liberado, ¿no? de esta cuestión tan terrible, ¿no? Como estar encadenado, sino que se empezó a darle entidad de enfermedad, de patología, de algo que le está pasando a esa persona, que algo está funcionándole mal. Hasta ese entonces por ahí no se discriminaba mucho entre un delincuente, alguien que delinquía, de alguien que estaba loco. Así de terrible era. Bien, por suerte fue evolucionando y bueno, no quedó en eso. Para el psicoanálisis, literalmente la psicosis, ¿no? El psicoanálisis dentro de una escuela dentro de la psicología, la psicosis no necesariamente estaría relacionada con una patología, ¿no? Sino como una forma con déficit, con problemas, ¿no? De percibir el mundo, pero como una estructura, digamos, ¿no? Como una personalidad que se hizo de esta manera y se vive diferente al resto, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí tiene dificultades el psicótico, más allá de las distintas escuelas o de las formas de interpretarlo. La psiquiatría, ¿no? También lo toma, quizás no muchas veces como una estructura, como algo, como una forma de ser, sino a veces como periodos agudos, ¿no? También hay escuelas que se dedican a esto, se describe como momentos de la vida. Vamos a ver distintas formas en que esto se puede desarrollar, pero lo cierto es que en la psicosis, en todas, más o menos vamos a encontrar, primero que nada, pérdida o distorsión del contacto con la realidad. La forma en que percibimos la realidad no va a ser normal, va a estar alterada de alguna manera. ¿En qué? Bueno, esto vamos a denominar los síntomas ahora y después vamos a describirlos más porque muchas formas de psicosis están más vinculadas a unas que a otras. Pero más o menos alguna vez habremos escuchado algo en relación a lo que son las alucinaciones, lo que son los delirios, lo que es la desorganización del pensamiento, una dificultad en tener una idea, en mantener una idea,
comportamientos inusuales, extraños, que de repente alguien empieza a actuar de manera muy diferente a todos los demás, o hasta ese mismo, lo que fue siendo él, ¿no? De repente empezó a actuar extraño, ¿no? Él en relación a su propia vida. Dificultades para interactuar, ¿no? Generalmente es muy significativo en la psicosis, la interacción social está afectada, ¿no? De alguna manera se va a ver, va a haber una disrupción en lo que es la vida social, ¿no? Incapacidad para realizar actividades cotidianas sencillas, ¿no? Que, bueno, por ahí esto, o sostener el trabajo, o sostener la escuela, o sostener una relación familiar, ¿no? Algo en relación a lo que venía siendo más o menos normal empieza a dejar de serlo, empieza a dejar de poder sostenerse. Aislamiento, sí, esto también. El aislamiento es una de las cosas que es bastante significativa en la psicosis, ¿no? Quizás producto de todas estas cosas hay cierta retracción a la vida de la afuera. Bueno, una inmensa síntesis, ¿no? ¿Qué pasa? Si estas acciones, si estos síntomas, si estas situaciones empiezan a ser riesgosas para sí, porque si alguien interpreta mal la realidad podría hacer, ¿no?, un acto de arrojo, como por ejemplo lastimarse o lastimar a otros, ¿no? Si siente que el vecino de enfrente me está por atacar y en realidad estaba barriendo la vereda como todas las mañanas y pienso que me va a atacar, entonces voy con un palo y le pego un palazo, pobre vecino de enfrente sería, ¿no? Bueno, cuando empieza a haber cierto riesgo para sí mismo, lastimarse uno, o para terceros, en la psicosis fundamentalmente es muy común, ¿no? Es muy común, es parte, la internación. La internación en lo que son generalmente hospitales específicos o clínicas específicas. Si bien vamos a hablar también, hay procesos de desmanicomialización, ¿no? El manicomio, por ejemplo, tenemos el Hospital Esteves, muy grande, en la provincia de Buenos Aires, solo para mujeres, ¿no? La colonia de Montes de Oca para hombres, el Borda y el Moyano, hombres y mujeres respectivamente en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Son lugares muy grandes donde hay miles de internados, ¿no? Recuerdo cuando yo trabajaba en el Esteves, había 1200 mujeres internadas, ahí, más los consultorios externos, ¿no? Bueno, la internación es parte del tratamiento generalmente cuando se lo necesita, ¿no? Bueno, a veces hay un mito, ¿no? También donde estar internado es estar encarcelado. Quizás medio desde la época de Pinel nos quedó eso, ¿no? Pero no, realmente hoy y fundamentalmente en lo que es la situación de la salud pública, el que está internado es porque lo necesita, no sobran los recursos en general, ¿no? La internación, y dentro de la internación, ¿no? Desde 1950 en adelante, que empezó la era de los psicofármacos, ahí vamos a ver un poquito más, el tratamiento en la psicosis empezó a ser muy bien recibido en cuanto a los resultados en lo que es los antipsicóticos, la era de los psicofármacos, ¿no? Llegó para quedarse y nunca más se fue, ¿no? Los tratamientos han mejorado, la calidad de la vida de la gente ha mejorado mucho desde la realidad es esa, desde que esto ha aparecido, con las dificultades que tiene el tratamiento psiquiátrico y sostener esas medicaciones. No solo por lo caras, sino por lo artesanal que implican los tratamientos, ¿no? Aunque parezca, ¿no?, mentira, a veces es muy difícil encontrar las dosis, encontrar las drogas exactas, cómo es para cada persona, es muy artesanal todavía y muchas veces ligado al ensayo y al error, lo cual hace muy tedioso encontrar esto y es verdaderamente difícil para la persona, ¿no? O para la familia. Pero verdaderamente creo que hoy vale la pena, y no hay otra, ¿no?, si es que hay que buscar alguna calidad mejor de vida en la psicosis, el tratamiento psicofarmacológico es necesario. Y hay que tenerle paciencia, como en todo. Pero no solo el psicofarmacológico, ¿no? Desde ya que acá empieza la psicoterapia a actuar, ¿no?, como forma individual, como psicoterapia propia, permanente, además, ¿no? No es una
estructura a la cual se le dé el alta, digamos, porque, bueno, ya vamos a ver en las distintas formas de psicosis, ¿no? Lo que puede incurrir en el abandono del tratamiento, las dificultades que hay. Para tener una idea lo adelanto, el 70% de las internaciones, cuando yo laburaba en el Esteves, ahí en el hospital psiquiátrico, el 70%, 7 de cada 10 pacientes que estaban ahí, eran reinternaciones. ¿Reinternaciones por qué? Por abandono de tratamiento. Se sintió que estaba bien, ya no necesitaba las pastillas, ya no necesitaba psicoterapia, ya no necesitaba... Chao, pasaba un tiempito, tú de vuelta, ¿no? Con una consecuencia, ¿no? No es gratis, ya vamos a ir describiendo, ¿no? Cada internación o cada situación, cada brote psicótico, si es que la patología lo lleva así, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Pero bueno, es difícil de sostener realmente. Tratamiento psicoterapéutico, tratamiento ocupacional, dentro de las terapias, dentro de las internaciones se trabajan con terapistas ocupacionales, no es solamente escuchar a los pacientes, sino también verdaderamente hacen cosas muy lindas muchas veces, hacen artesanías, hacen trabajos de lo que serían laborterapias muy, muy lindas. Es muy sanador, esto es parte del tratamiento, de restituir ciertas cuestiones psíquicas que la laborterapia ayuda. Acompañamientos terapéuticos también, que son personas que en tanto el psicótico empieza a resocializarse, muchas veces son muy efectivos alguien que lo vaya acompañando, ¿no? En esta resocialización, en esta vuelta a la vida, pensémoslo, de la normalidad, y que, bueno, si bien los tratamientos abundan y son muchos, esto es más o menos lo que pasa en un tratamiento psiquiátrico de la psicosis. Al menos esto era un primer pantallazo. Vamos a ver más o menos, ¿no? 3 formas de psicosis, siempre con el fin de tener alguna herramienta más para ver qué hacer. No se olviden que estamos en la escuela, ¿no? En el ISAS, Instituto Superior Andes del Sur, guías de montaña, gente que va a andar por ahí afuera, lejos de instituciones, lejos de poder llamar, ¿no? Si veo a alguien que le está sucediendo esto a un 107 o un 911, el guía va a tener que resolver en estas situaciones, siempre en primera instancia al menos. Tener una idea de qué se trata, tener una idea de cómo resolver y más o menos en un proceso lo que puede llegar a venir va a ser parte de lo que implican estas clases. No es un proceso, no es aprender diagnóstico, sí reconocer signos, reconocer algún síntoma, algo que esta persona no está andando bien. La ficha médica va a tener que ver, igual que habíamos visto en la epilepsia, los psicofármacos, los antipsicóticos, va a haber toda una lista dentro del vademecum, ¿se acuerdan que está ahí? Bueno, también nos va a ayudar un montón. Pero en todo caso, tener una noción un poco más clara, más vasta, de lo que es la psicosis y cómo proceder. Películas para ir viendo. Una mente brillante, muy linda película. Muestran casos más o menos ficcionados, nunca es tal cual la realidad, pero no sirve. 23 de Jim Carrey, si bien no es exactamente un desarrollo psicótico como lo vamos a ver en la paranoia, hay muchos mecanismos que nos pueden servir para entender lo que le está pasando a esa persona. Bien, la próxima empezamos a describir lo que es la más florida en cuanto a síntomas, que es la esquizofrenia, el cuadro más grande, más conocido de lo que es la psicosis, ¿no? Como para tener un pantallazo y tratar de explicar un poquito qué pasa, qué sucede en ese cuadro, la esquizofrenia. Hasta la próxima.